¿Cómo están ustedes, colegas? Es realmente un placer para mí, es un honor participar de este primer curso conjunto de Mecánica Vascular 2025 de el Colegio Panamericano del Endotelio y Pared Vascular y Artery LATAM. Yo soy el doctor Pablo Pisala, soy el coordinador nacional del Grupo de Mecánica Vascular de la Sociedad Argentina de Hipertensión, miembro del Consejo Argentino de Hipertensión de la Sociedad Argentina de Cardiología. Vamos a profundizar en diferentes métodos y dispositivos para medir rigidez arterial en el consultorio y espero que les guste. Antes de comenzar con la metodología en sí, algunos temitas que son interesantes y quizás disruptivos. La verdad, aunque no sea cómoda, dice que nuestro presente y sobre todo el futuro está determinado por elementos eh, genómicos, genéticos, es decir, lo que traemos de fábrica, y elementos importantísimos que tienen que ver con nuestro desarrollo y nuestra vida intrauterina, ¿sí? Si pudiéramos juntar la genética, el estilo de vida de la madre, su obesidad sí o no, el estado inflamatorio, los niveles digamos, de leptina, la relación, el perfil lipídico, la insulina resistencia, más algunos elementos que determinan modificaciones del código genético, tendríamos aproximadamente un 50% de nuestro presente y estado vasculocardíaco. Y luego de eso, sin duda, el otro tanto, aproximadamente y más o menos siempre, el otro 50% está determinado, sí, por la vida, digamos, posparto, nuestras características, nuestro estilo de vida, cómo es nuestra infancia, nuestro patrón alimentario, nuestro marco mental que se va gestando en nuestro hogar, más lo que cuando somos adolescentes y adultos nos regalamos en esta cuestión. Y en base a eso tenemos o no disfunción endotelial, podemos tener enfermedad hipertensiva, un perfil aterogénico eh, y en general un estado cardiovascular por ahí envejecido más cerca de eventos cardiovasculares. Todos determinados en base a lo recién citado, un ritmo de envejecimiento. Todos vamos hacia lo mismo en el futuro, o a eventos, acortamiento de nuestra vida por algún evento o varios, pero realmente esta publicación, que es ya bastante conocida en los que hacemos mecánica vascular, habla de eh, tres grupos importantes de personas. Fíjense, el artículo muestra, digamos, edades vasculares extremas, pero hablemos que hay un rango intermedio normal en donde estamos, o donde creemos estar la mayoría, ¿sí? El que figura como normal vascular aging, en donde podríamos decir que hay cierta coordinación entre la cronología, la edad del documento y la edad vascular. Pero bueno, resulta que también hay pacientes que determinando la situación como ya analizamos, tienen un envejecimiento vascular acelerado, ¿sí? Digamos, es decir, un ritmo que va más rápido hacia el evento. Recuerden el 50 y 50. Y estos pacientes, que son early vascular aging o envejecimiento vascular acelerado, tienen más frecuencia de eventos cardiovasculares. Y si uno pusiera esta situación en años de vida, claramente tiene un delta negativo, tienden a vivir menos. En este caso, fíjense, la cohorte muestra aproximadamente sí, casi 6 años menos, ¿no? Y todo lo contrario, el paciente protegido vascularmente, ya sea por genética y por genotipo y fenotipo, tenemos gente que es protegida en supernormal vascular aging, es decir, que son personas que tienen más juventud arterial que la edad cronológica en este aspecto. Y esto hemos aprendido que es muy importante determinarlo y medirlo con precisión porque
podemos, digamos, primero comprender mejor la realidad y segundo, modificar la vida de nuestros pacientes. Y a eso nos vamos a referir hoy. Claramente, y antes de entrar a las mediciones, hay evidencia y hay una situación, como muestra este artículo del doctor Chirino y colaboradores, que claramente la rigidez arterial, el envejecimiento arterial, tiene que ver en la salud y la enfermedad, y en este caso, medicina de onda, todos sabemos que, ya lo han explicado en este curso, cuando la onda de pulso, la onda incidente y refleja tiene un timing perfecto, digamos, tenemos claramente más vida por menor daño por pulsatilidad. Pero cuando eso no ocurre y sobreviene la rigidez arterial, la onda refleja prematura, produce sobrecarga cardíaca y bueno, aquí tenemos el remodelado y la insuficiencia cardíaca, pero además tenemos digamos, la vulnerabilidad de los órganos de alto flujo, ¿sí? Y resistencias por ahí bajas, que son dañados, como en este caso mostramos, riñón, cerebro y placenta, por el exceso de pulsatilidad que sobreviene cuando disminuye la flexibilidad y el maravilloso mecanismo protector de damping. Hay robusta evidencia, todos conocemos ya este gráfico imponente de Gary Mitchell en Circulation 2010, en donde en este punto, bueno, es 11.8, pero a partir de un punto de rigidez arterial aumentado se disparan los eventos cardiovasculares. Y si vamos por ahí a ser mucho más globales, sin duda hay evidencia robusta en cuanto a el poder predictivo de la velocidad de onda de pulso. Como el gol estándar no significa que sea el único parámetro que habla de rigidez. Fíjense, este trabajo, esta revisión griega muy conocida, el doctor Vlachopoulos y colaboradores, analizan realmente 17 trials, un seguimiento de 7.7 años y casi 16.000 pacientes, en donde queda erigida la velocidad de pulso como un muy buen predictor de eventos cardiovasculares. Y hay otros trabajos que así lo muestran también. El año pasado, 2024, tuve la suerte de asistir a Londres, al Congreso Europeo de Cardiología, y leyendo mi presencia allí, me resultó interesante. Esto que leí antes de ir, leí el foco para 2024, es personalizar la atención cardiovascular. Más allá de intervenciones globales que se debe el mundo, claramente a veces fallamos y por falta de personalización, de respeto de las patentes individuales, y la medicina de precisión creo que tiene un rol importantísimo. Me gustó como frase seductora del Congreso y fui realmente muy entusiasmado y en muchos aspectos fue así. Y fíjense, cuando uno analiza un poco, a ver, somos buenos prediciendo, nos dedicamos a predecir, ¿no? Lo que hacemos, hipertensión, mecánica vascular, cardiología. Y en este artículo de New England, a mí me resultó llamativo, interesante. Entonces, muestra que con el razonamiento de los factores de riesgo tradicionales, fíjense, si bien hay diferencias hombre-mujer, aproximadamente predecimos enfermedad cardiovascular del 50% y mortalidad cardiovascular cerca del 20%. Me sorprendió porque esta es la regla del vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Pero bueno, cuando uno se cree un referente o quiere ayudar a la humanidad desde su lugar, me parece un poco este 50% con el pensamiento tradicional y creo que este curso viene a contribuir en este aspecto. Claramente sabemos que en este caso, medido por velocidad de pulso, este trabajo, bueno, de referentes, el doctor Enrique Rodilla y otros, muestra la mejoría en la estratificación de riesgo que aporta la mecánica vascular, ¿sí? En esta situación, con medición de la velocidad de pulso por método oscilométrico, no el directo, no el que fue inicialmente el gol estándar, pero realmente importante. Entonces, reestratificamos y encontramos pacientes que son aceptados inicialmente, por ejemplo, por SCORE como riesgo intermedio bajo y no lo son así. Y fíjense la gran diferencia cuando aplicamos el método tradicional, encontramos pacientes, analizando, digamos, el foco vascular,
con un riesgo de 2,1%. Pacientes de alto riesgo encontramos en 2,1%, pero cuando aplicamos la mirada vascular, complementando y profundizando la mirada tradicional, encontramos cerca del 10%. Es decir, que cambia radicalmente, probablemente sea otra medicina cardiovascular, la utilización de la mirada arterial en este caso. Ya las guías, perdón, el consenso argentino 2018 mostraba que, bueno, había estudios, había evidencia que en los que la velocidad de pulso reclasificaba a nuestro paciente, muchas veces aceptado como de riesgo intermedio por ejemplo, SCORE o Framingham, y de tener una VOP elevada, ya ese paciente se transformaba en alto riesgo y requería de nosotros otra intervención, ¿sí? Y más aún, las intervenciones en estilo de vida, farmacológicas y demás, pueden modificar la velocidad de pulso y modificar la vida futura en general. Si bien no hay grandes trabajos, de hecho los iniciales no arrojaron grandes resultados, pero sobre todo por fallas estadísticas en cuanto a modificar la VOP como, digamos, modificadores de vida en general, pero creo que simplemente es una cuestión de tiempo. Y hoy en día, en el Congreso Argentino de Hipertensión de 2025, la evaluación de riesgo del paciente con hipertensión, sin duda, descansan uno al lado del otro la velocidad de pulso como, digamos, detector, como manifestación de arterioesclerosis, rigidez, y el ecodoppler de arterias de cuello medio inferiores como detección de ateromatosis subclínica. Ya nadie podría negarle a su paciente hipertenso, hipertensa, la evaluación de la pared arterial como elemento fundamental de riesgo, que en definitiva es lo más importante. Lo mismo, fíjense, en las guías europeas, citando la versión de pulso, el ultrasonido carotidio, el calcio coronario, mirar la aorta. Es decir, la mirada vascular, señores, agrega, por más que se note cierta resistencia en la comunidad por ahí cardiovascular, un elemento que realmente es tremendo el valor que aporta. Obviamente debemos saber las características de nuestros métodos de medición, ingresando ya a lo más específico, y es importante conocer las virtudes, pero también los defectos. Fíjense, acá tienen algunas de las explicaciones por qué el espesor íntima media, digamos, tambalea en algunas guías, si bien algunos creemos que bien utilizado puede ser realmente útil, también hay estudios que así lo muestran y revisiones, pero bueno, algunos cambios de sensibilidad, operador, dependencia y demás. Pero fíjense, por ejemplo, la velocidad de pulso, tiene una alta, muy alta sensibilidad de los cambios, eso es bueno. Por ahí sí tiene cierta operador dependencia, digamos, en cuanto a la técnica. Figura como poco reproducible en este caso. Yo creo que eso tiene que ver con la novedad y a medida que pasa el tiempo esto cambia. Y interesantísimo, creíamos que no, pero digamos, puede modificarse rápidamente y esto para mí es discutible que tiene, digamos, datos limitados. Pero bueno, así podemos analizar varios elementos y debemos conocer las características de lo que medimos. También hay elementos tradicionales que no arrojan tanto valor y por inercia los seguimos utilizando. ¿Cómo podemos evaluar en general disfunción vascular arterial, rigidez arterial? Bueno, y ustedes saben, lo hacemos desde la presión de pulso braquial en la clínica. No todos son dispositivos, mediciones nuevas. Desde el ASI, por ejemplo, en el mapa de 24 horas, algunos lo hacen. Ha caído algo en desuso, pero no es un método desestimado. Todo tiene que ver con el cómo se hace. Pero sin duda el laboratorio vascular no invasivo, en cuanto a rigidez, ¿sí? No estamos hablando acá de ateroesclerosis. Velocidad de pulso como gol estándar, el análisis de la verdadera onda de pulso, que determina la lesión del órgano blanco, que es la presión central, y el índice de aumentación evaluando la precocidad de la onda refleja, como seguramente han hablado. Y aquí comienza la cuestión específica y la alegría de tener muchos métodos, pero también la discordia de tener justamente varias opiniones. Pero sin duda les quería mostrar este trabajo europeo interesantísimo, y es fundamental que conozcan, para la gente por ahí no se dedica, pero tenemos la medición directa, gol estándar, inicialmente, ¿sí? Recuerden el Figmocore,
que bueno, es la tonometría directa, tonometría de aplanamiento, dos estaciones vasculares que ahora vamos a ver, pero bueno, va midiendo el tiempo de viaje de esa ondulación de corazón a periferia entre estación proximal y distal, midiendo la distancia, ¿sí? Es una medición directa y en eso hay que sacarse el sombrero, hay que rendirse ante la medición directa. Puede no ser práctica, puede tener alguna operador de dependencia, pero esta es la verdadera captación de la onda de pulso, ¿sí? Y obviamente, bueno, hay artefactos, tiene que ver con mediciones, así que puede haber artefactos, puede haber incompetencia del operador y esto modifica el método. La tonometría indirecta, en este caso, registrando no cambios de presiones, de golpes, sino cuestiones lumínicas, señales lumínicas como la fotopletismografía, que también toma el desplazamiento, sería también espacio-tiempo, ¿sí? En este caso, en la piel. O sea que aquí buscamos también las señales diferentes. Obviamente hay que reconocer que es una medición indirecta, pero tiene menor quizá emergencia de artefactos y fácil. Obviamente es una medición indirecta, tiene que ver con los cambios de volumen, bueno, la calidad de los sensores y demás. El Doppler, sin duda, el Doppler de hecho fue la primera forma asincrónicamente de medir las velocidades en diferentes puntos y después con la distancia calcular la velocidad. Y bueno, alta dependencia del observador, como sabemos del eco en general, esa es una limitación. Los métodos oscilométricos que han ganado terreno científico, obviamente mercado, y son realmente muy útiles para estudios epidemiológicos, para analizar poblaciones. Esto captan las fluctuaciones, generalmente luego del clampeo, las ondas que van de corazón, desde corazón y hacia corazón, es decir, el componente incidencial y reflejo son captados y analizados y digamos, transformados digitalmente en imágenes interesantes. Es una metodología indirecta, son métodos como cosa buena muy rápidos, ¿sí? Y bueno, y tienen artefactos como artefactos de medición, fíjense que es un manguito. La resonancia magnética nuclear tiene altísima resolución, es quizá el método por sensibilidad y especificidad más elegido. El tema es que tiene sus limitaciones que ustedes se imaginan, es observador independiente, una imagen espectacular y es muy reproducible, pero tiene una baja accesibilidad y obviamente altísimos costos. Es difícil convencer a alguien para hacerle una resonancia a todas las personas que queremos medir la rigidez arterial. Bueno, después tenemos los métodos, ahí fíjense que dice PAT, Pulse Arrival Time y el Pulse Transit Time. Son estimaciones subrogantes, indirectas, pero tienen una rapidez interesantísima y probablemente sean métodos para aplicar en dispositivos, en relojes y demás. Y que nos pueden hacer práctica la medición de rigidez arterial más allá de los valores de presión, pero bueno, necesitan funciones de transferencia, son cuestiones realmente indirectas en este caso. Pero fíjense que hay una altísima gama de técnicas que dominaron la escena, la dominan y la dominarán, ¿sí? Sin duda, ante esta situación, bueno, los referentes se expiden y nos interpelan a todos, a ellos mismos también, a validar los métodos no invasivos y tratar de homogeneizar mediciones. Si bien la rigidez arterial tiene valor presente y estático, pero también futuro y dinámico, es importante que todos hagamos cosas parecidas, comparables en este caso. En este caso les muestro miembros sobre todo de Arte y Arte Latam que se expiden en ese sentido. Y aquí empezamos, les presento, seguramente lo conocen, pero para el que no lo conoce, el Figmocore, el tonómetro de aplanamiento, el gol estándar inicialmente, una estación en el cuello del paciente, fíjense el operador, sensando el golpe arterial carotidio y un sensor en la femoral, midiendo la distancia y calculando el tiempo, en este caso esta medición directa. Y así se ve el gráfico, los dos comienzos de las ondas, fíjense el azul y la verde, una onda proximal carotidia y otra femoral. Bueno, después el dispositivo muestra valores poblacionales y obviamente nos arroja la velocidad de pulso en metros sobre segundos
como parámetros de riesgo, ¿sí? Y en este caso marco la importancia de la calidad de la onda y allí, digamos, se expresa su operador dependencia. Esto tengo la suerte de realizar todos los días, no con el Figmocore, con algo parecido, pero es importantísimo el sensado y el inicio de la onda. Esto es lo que realizamos personalmente y además mucho en Argentina y en la región. Es la versión de el sensado en vez de tonométrico piezoeléctrico. Aquí están los sensores piezoeléctricos arriba, en el ángulo inferior, digamos, izquierdo de los sensores que tienen una goma que realmente reciben la onda arterial y la traducen con imagen digital. Fíjense, tenemos una entrada carotidia abajo, con mi sello ahí, un ingreso radial, femoral y un electrocardiograma, dibujando esta imagen. Aquí les marco, en este caso hicimos carótido radial, carótido femoral. La carótida femoral tiene un problemita técnico, no está muy bien técnicamente. La radial sí, fíjense, el perfecto comienzo de los pies de onda, en este caso, ¿sí? Y fíjense que ya esboza 10.7 metros por segundo, los parámetros de José, este paciente, que no parecen estar muy bien. Pero este es un estudio realizado con sensado piezoelectro simultáneo, un dispositivo llamado Aortic de la empresa Exer Argentina, que realmente anda muy bien clínicamente, es muy utilizado y tiene una validación contra Figmocore muy aceptable y muy seria. Sin duda, marcamos los beneficios de la resonancia magnética como evaluación de la velocidad de onda de pulso, ¿sí? Como predictor de incidentes cardiovasculares. En este caso, digamos, la base del estudio MESA con 3.527 pacientes, ¿sí? Fíjense, una media de 62 más o menos 10, en donde realmente, sin duda, imagen proximal, imagen distal, se ve en el gráfico, y la onda de la aorta ascendente y la aorta abdominal, muestra en este caso que, bueno, es un muy buen predictor de eventos cardiovasculares en edad media y pierde cierta capacidad en pacientes más ancianos con un componente de rigidez intrínseco ya por envejecimiento vascular, como se imaginará. Bueno, dijimos que la escena fue dominada progresivamente por métodos oscilométricos, por su facilidad. Fíjense el confort, la paciente en este caso muestra que es fácil, es una medición como si fuera un tensiómetro habitual. Con un clampeo, bueno, la onda de pulso central calculada desde la braquial, se da el clampeo y luego se reciben los impulsos ondulantes, las ondas, ¿sí? El clampeo realiza como digamos, la eliminación del factor volumen, la distensión portal, y analiza lo que pasa realmente en la pared arterial y se grafica. Y fíjense que en este caso este dispositivo traduce en algo realmente muy interesante. Constantemente estamos discutiendo cuánta correlación con la verdad tiene, porque por ser métodos indirectos, pero fíjense que es prácticamente un laboratorio vascular, presión arterial periférica, sistólica, diastólica, la onda de pulso central, recordando siempre en la clínica con nuestro paciente enfrente que antes de los 60 años existe la amplificación periférica, el componente sistólico va aumentando de proximal a periférico y mirar realmente la sistólica central es mirar realmente la proyección en daño de órgano blanco, ¿no? Riñón, cerebro, placenta, la mujer, corazón. Y fíjense, en cuanto a rigidez arterial, está muy bueno que nos muestra la velocidad de onda de pulso como componente de la onda incidente, por eso se llama grandes arterias, y el análisis de la precocidad de la onda refleja, en este caso 11%. En este caso lo pinta en forma de un semáforo, pone que se corresponden con su edad, pero bueno, hay tablas también que ahora vamos a ir viendo en donde puede determinar el riesgo de nuestro paciente. Algo parecido, oscilométrico, pero en este caso, bueno, el clampeo suprasistólico, el dispositivo arteriograph, el anterior telógrafo mobilograph con tecnología alemana. Este es arteriograph, realmente muy conocido. Fíjense acá está el dibujo, el clampeo, y recibe estas ondas, ¿sí? Y las ondas reflejadas también. En este caso les muestro otros dispositivos como el Biosonic Falcon Pro, pero todos realmente con la misma filosofía. Fíjense, diferentes estaciones de medición y
la onda proximal carotidia y la onda distal, para no detenerme tanto. Aquí les muestro un estudio, una publicación cubana para realmente ser global. La rigidez vascular obtenida mediante fotopletismografía y riesgo cardiovascular. Se observa, está bueno en el sentido que pacientes con, digamos, no pacientes altamente enfermos, con prehipertensión, ¿sí? Pacientes que uno tendría todos los días, síndromes metabólicos y demás. Y se analiza la rigidez arterial como predicción, ¿sí? El índice de rigidez arterial. En este caso, para la fotopleti se empleó el registro obtenido del monitoreo de la onda de pulso arterial del primer dedo del miembro inferior derecho al capturar las variaciones de volumen mediante el método de reflexión, ¿sí? Entonces, lo que analizamos acá son los cambios de volumen y con eso se realiza una representación de la rigidez, con un fotodiodo, en este caso, ¿sí? Y eso es la pletismografía digital, como les muestro en este caso, que obviamente tengamos en cuenta la facilidad de aplicación, ¿no? Fíjense acá la traducción, interesante este gráfico que muestra la onda aórtica verdadera y cómo se va traduciendo indirectamente en el dedo. Estos son dispositivos que van a ver, bueno, por ejemplo, FinaPress, que conocen todos, que además de dar elementos de frecuencia cardíaca, variabilidad, son los monitoreos de presión latido a latido, muestran desde el origen central, cardiovascular realmente, hasta el dedo, una traducción de la rigidez arterial. Es decir, ya en varios lugares tenemos la rigidez arterial indirectamente medida en el dedo. Claramente, los que hacemos mecánica vascular, levantamos la mano por algunos aspectos, por ejemplo, digamos, estamos analizando en el plano capilar rigidez arterial de grandes arterias, con lo cual todo esto requiere de un tiempo y digamos, validaciones realmente muy serias. Les muestro otros dispositivos, fíjense, esto va a invadir lugares de acceso fácil, gimnasios y demás. En este caso, bueno, la onda, los cambios de volumen, ¿sí? Son registrados también y traducen en valores de presión arterial. Fíjense, 6,5 metros sobre segundos. Obviamente, tendemos a la facilidad y la practicidad fíjense, esto como una balanza, dispositivos. Bueno, y obviamente ya empiezan a haber estudios que comparan diferentes métodos. En este caso, bueno, el Mobilograph, que fue el primero de los oscilométricos que mostré, aparece midiendo un poco más bajo, pero claramente tenemos que hacer esto, homogeneizar y ver cómo comparan. Tiene cierta, en este caso se vio cierta lógica, que eso es muy importante, además por el valor dinámico, pero bueno, hay algunos que miden un poco más bajo. Para ir terminando, es importantísimo el valor dinámico de la velocidad de pulso, ¿sí? Y fíjense que hoy leímos ya que cambia bastante rápido, en este caso, en stroke, fíjense, una reducción de la velocidad de pulso durante la primera semana luego del stroke. Esto nos permitiría analizar dinámicamente lo que ocurre con el árbol vascular en estas situaciones. Fíjense en este caso con Bicorder, muy conocido el device, el dispositivo. Pero entonces, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ver qué pasa en stroke reciente, en una insuficiencia cardíaca, en fenómenos inflamatorios. La velocidad de pulso va a tener cada vez más aplicabilidad en lo cotidiano y sobre todo dinámico también. Bueno, para ir terminando, les muestro como coordinador del grupo, el coordinador nacional del grupo de mecánica vascular de la Sociedad Argentina de Hipertensión, y realizamos un excelente manifiesto de actualización en donde podemos dar guías, conceptos, evidencia, tablas y mediciones, ¿sí? Porque quisimos empezar a colaborar con esto de homogeneizar y guiar a los colegas que van a utilizar la mecánica vascular. Y ya nos acercamos, les muestro la misma imagen de hoy de José, con este problemita técnico que les dije, pero les muestro que en este caso vemos 57 años y una velocidad de pulso de 10,7, entonces 57 años, 10,7, fíjense que claramente supera el percentilo 90. Aquí le vuelvo a poner las imágenes y medición supera el percentilo 90, envejecimiento vascular acelerado. Esta es una medición típica que se puede hacer en el consultorio, con ayuda o solos, ¿sí? Y realmente detectar a estos pacientes cuando tenemos ciertas dudas es redituable.
O en el caso de sensado mobilograph, telograph, de industria alemana, como dijimos, obviamente la tabla muestra tabla de mediciones oscilométricas, mujer de 59 años, y les marco en el percentilo 50, como en este caso tiene 7.2, ahí lo marqué. Entonces, fácilmente podemos detectar, agregarle a nuestro pensamiento cardiovascular tradicional este elemento de tremendo valor. Ahí les mostraba realmente el punto de corte de la edad vascular. Bueno, no solamente medimos con la velocidad de pulso, en este caso una onda de pulso central analizada, en donde le muestro una persona joven, 24 años, que, como seguramente aprendieron en el curso, me llamó la atención, más allá de todo, primero que empieza a reducir la amplificación periférico central, patrimonio de los jóvenes vasculares, en este caso empieza a reducirse en una persona de 24 años. El índice de aumentación que habla de la onda refleja precoz, fíjense que está empezando a aumentar. Prácticamente tiene que ser negativo o muy débil, 10%. ¿Sí? Esto nos puede ya hacer pensar y detectar algún problemita en la vasculatura periférica. ¿Sí? Es decir, cómo podemos analizar y profundizar el árbol vascular con mediciones de la onda de pulso también y con el índice de aumentación, además de la velocidad de pulso. Vamos terminando y me atrevo a decir que la debilidad de la heterogeneidad de dispositivos y mediciones no invalida para nada la importancia de la tarea de estimar la rigidez arterial. La velocidad de pulso tiene un gran valor, además de estático dinámico. Luego de 4 semanas hasta pocos meses, la intervención puede modificar beneficiosamente o perjudicialmente la velocidad de pulso. Nuestro consenso argentino 2025 descansa la BBP al lado de la búsqueda de ateromatosis subclínica por ecodoppler vascular, como está ocurriendo en nuestros colegas. Hay maravillosas expresiones y consensos latinoamericanos, bueno, americanos, europeos. Sin duda son elementos indispensables en la evaluación de riesgo de nuestros pacientes con hipertensión arterial. Señores, hablemos de enfermedad hipertensiva, entendamos qué es la pared arterial que nos habla y tenemos que empezar a comprenderla más allá de medir el valor. Puede y debe medirse, creo yo, en el consultorio con la presión normal o hipertensión leve. Recuerden que la arteria estirada por hipertensión nos contamina la verdadera medición del componente de velocidad de onda de pulso, y eso lo que hacemos lo tenemos en cuenta. Siempre medir con menos de 140/90, o por lo menos, si medimos alto con más presión, dejarlo registrado. Hay mucho más que un valor de presión arterial, colegas. Evaluamos riesgo con más precisión que hasta hoy. Y me pregunto, en realidad podría sacarle el signo de interrogación, si estamos acudiendo desde hace unos años a una nueva era cardiovascular o vasculocardíaca. Mi respuesta es sí, creo que es una afirmación. Estamos en una nueva era vasculocardíaca de más precisión, de respeto por los patrones individuales y de una mirada vascular más profunda. Nuestro paciente con hipertensión, obesidad y diabetes merece claramente nuestro razonamiento clínico, ver la edad, la bioquímica, los antecedentes familiares, si está vaquista o no, ver si tiene placas, pero desde nuestra manifestación de hoy, desde el valor de la rigidez, tenemos que pensar su presión de pulso está elevada, más de 60 o no, si la velocidad de pulso es normal o no, analizando la onda incidente, si el índice de aumentación es elevado o no desde la onda refleja. Terminamos diciendo que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos vemos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Probablemente la predicción, la situación cardiovascular y la vida de nuestros pacientes nos están solicitando una nueva mente en el horizonte cardiovascular que se avecina. Muchísimas gracias por su atención. Realmente me sentí muy halagado. Estos son mis contactos para cualquier duda y hasta siempre.